Hola, mi nombre es Manuel Area y te hablo desde la Universidad de La Laguna. Hoy voy a abordar el concepto de entorno digital de aprendizaje o espacio para enseñar y aprender online. ¿Cómo podríamos definirlo? Vamos a ver, ¿qué sería un entorno de aprendizaje digital? Pues tal como ya aparece definido, vendría a ser un espacio en la red, un espacio online, un espacio que hay en Internet, que está organizado, esto es importante, es decir, no es espontáneo, sino está formalizado de algún modo, y que de algún modo lo que pretende, ese espacio online creado de forma planificada, es facilitar procesos de enseñanza y aprendizaje para que los alumnos obtengan experiencias que les proporcionen conocimiento, desarrollo de competencias, etc. En pocas palabras, ¿cuáles serían los rasgos, las características que distinguirían o permitirían denominar o concebir didáctica o pedagógicamente a estos entornos digitales para el aprendizaje? Miren, en primer lugar, porque ofrecen mucha información, acceso a cantidad ingente de contenido, de conocimiento, que evidentemente tendrá que ser seleccionado y preparado por el profesor. A la vez, esa información está de algún modo conectada hipertextualmente. Esto lo diferencia de cualquier otro tipo de entorno, en formato libro o en formato audiovisual. A la vez, estos entornos digitalizados para la enseñanza y el aprendizaje utilizan, digamos, un conjunto de lenguajes y formatos que se denominan como formatos multimedia, donde se combina imagen, palabra, iconos, representaciones gráficas, etc. A la vez son interactivos, es decir, el estudiante o el profesor interactúa con ese material, con ese entorno, y este provoca algún tipo de respuesta. Y otro rasgo muy importante que lo distingue, digamos, de otros medios, tecnologías del pasado, es que posibilitan estos nuevos entornos mucha comunicación e interacción entre los propios estudiantes y entre los estudiantes y el profesor. Y a la vez no nos olvidemos que siempre cuando se planifica y se elabora un entorno de aprendizaje, tiene que tener una cierta finalidad educativa, es decir, se persigue que se desarrollen ciertos objetivos de aprendizaje, se adquieran ciertos contenidos y se desarrollen ciertas competencias. Evidentemente, en los entornos o espacios online que se pueden generar para finalidades educativas hay distintos tipos. Yo les presento aquí una posible clasificación, pero esta es muy variable en función del rasgo que queramos destacar. Yo hablaría, y es, insisto, un posible tipo de clasificación de lo que son entornos de aprendizaje estructurados, es decir, que están muy formalizados, muy planificados y que de algún modo están pensados para solo realizar lo que allí aparece dentro del entorno, que vendrían a ser los llamados objetos digitales de aprendizaje y lo que se conoce tradicionalmente como las aulas virtuales. Habría otro tipo de entornos en formato web o en formato online, como son lo que pudiera enfatizarse como la dimensión sociocomunicativa del aprendizaje. Y ahí podremos hablar de las teleconferencias, de las redes sociales profesionales que se pueden crear para aprender unos de otros, los webinar, una modalidad, digamos, organizativa de hacer formación online, los MOOC, que están ahora también muy de moda, pero lógicamente también todo lo que son blogs, wikis de escritura compartida, los foros, etc. Luego podríamos hablar de lo que son entornos de aprendizaje más informales, es decir, donde uno de algún modo navegando va aprendiendo, pero evidentemente no tiene una secuencia, una planificación determinada, y por tanto podemos hablar de espacios web de aprendizaje informal, ¿no? Como son pues todos los sitios y portales web que existen, las redes sociales donde uno participa e interacciona con otros colegas, pero claro, esto no está elaborado con esa finalidad educativa y por tanto es aprendizaje informal, los medios de comunicación online, bueno, buscadores temáticos, etc. Y un último tipo de entorno que no me gustaría saltarme y nombrarlo es aquel que es autoconstruido, ¿no? Y se conoce de algún modo como los PLE, ¿no? Los Personal Learning Environment, ¿no? Es decir, un entorno de aprendizaje personalizado donde de algún modo el sujeto, cada individuo, profesor, adulto, joven, estudiante, etcétera, de algún modo crea su propio entorno en la red, acotado y adaptado en función de lo que visita, navega, aprende, produce, etcétera, etcétera.
Fíjense, últimamente hay una discusión, o ustedes pueden encontrar en la bibliografía, en el ciberespacio, en las conferencias que puedan recibir y demás, distintos nombres respecto a lo que se conoce como contenido educativo, digital, lógicamente, objeto de aprendizaje, material didáctico digital, recurso educativo. Yo creo que todo ello más o menos hace referencia a la misma realidad. Yo voy a ofrecerles brevemente una determinada definición de objeto de aprendizaje, recurso educativo o material didáctico digital. Estoy haciendo referencia a lo mismo. Wiley, fíjense, ya hace más de 10 años nos decía, un objeto de aprendizaje es cualquier recurso digital que puede ser utilizado como apoyo para el aprendizaje. Y eso, evidentemente, abre numerosas posibilidades, ¿no? Hay otra definición del Learning Technology Standards Committee, donde nos dice que un objeto de aprendizaje o recurso educativo es cualquier entidad, objeto, fichero, archivo, que puede ser utilizado, reutilizado y referenciado en el contexto de un aprendizaje, evidentemente apoyado por tecnología. Pero yo voy a ofrecerles, digamos, en esta misma línea, pero mi propia caracterización. Miren, un objeto de aprendizaje digital, lógicamente, siempre es una propuesta de aprendizaje empaquetada, es decir, está pensada, planificada, diseñada para generar ciertos efectos, ¿no? Por eso hablo que un objeto de aprendizaje, sea en formato vídeo, en formato presentación multimedia, en formato aula virtual, en el formato que consideren, un videojuego, por ejemplo, educativo, siempre encierra de algún modo una propuesta de cómo enseñar y cómo aprender. Y esto implica que cuando se diseña, se elabora, se genera ese objeto de aprendizaje digital, el autor o autores tienen que tener claro o tener en mente un para qué enseño o para qué sirve este objeto digital creado. Por eso ahí subyace, digamos, una visión de qué objetivos de aprendizaje y competencias se quieren desarrollar. Y de algún modo eso tiene que estar en la base del propio objeto. Es decir, se supone que cuando un estudiante trabaja con ese objeto digital educativo está condicionado a que desarrolle, como digo, y adquiera ciertos objetivos de aprendizaje. A la vez también ese objeto digital lleva empaquetado algún tipo de información, de contenido, de conocimiento. Y además está, digamos, estructurado de determinada forma y se emplean determinados lenguajes que faciliten la adquisición de ese conocimiento o contenido, ¿no? Por eso yo resumiría que en el momento de diseño pedagógico de un objeto de aprendizaje digital, el autor o autores tienen que plantearse ¿para qué genero yo este objeto de aprendizaje? ¿Qué quiero enseñar con él mismo? ¿Y cómo se va a presentar ese conocimiento para facilitar su adquisición por los estudiantes? En definitiva, un objeto de aprendizaje digital sería un archivo, fichero digital, lógicamente. Tiene que tener siempre intencionalidad educativa. Es que si no queda claro por qué, para qué y el cómo va a funcionar pedagógicamente ese material, pueden ser simplemente fuegos artificiales muy bonitos digitalmente, pero poco efectivos pedagógicamente. A la vez debe ser reutilizable, es decir, se genera para un determinado contexto, proyecto de trabajo educativo, pero puede ser reutilizable en otros contextos pedagógicos y, por tanto, podemos hablar de que ese material reutilizable es adaptable, como digo, a distintos contextos y actividades y, evidentemente, una característica del tiempo actual es que tiene que ser accesible a través de cualquier tipo de tecnología, de red, etc. Podemos también distinguir distintos tipos de objetos digitales. Fíjense. David Merrill, ya también hace ya más de 10 años, nos decía, podemos hablar de un objeto digital, de un objeto de conocimiento y de un objeto de aprendizaje. Cada uno de ellos tendrían matices diferenciadores. Representarlo de algún modo y de forma gráfica. Un objeto digital puede ser cualquier aplicación o recurso web que está en la red. Un objeto de aprendizaje sería ese objeto digital, pero que ya tiene una planificación o diseño educativo. Y un objeto de conocimiento haría referencia a
cómo se representa y se organiza el conocimiento que se quiere transmitir en ese objeto en el interior del mismo. Y claro, un pedagogo, un experto educativo, un profesor que quiera desarrollar recursos digitales educativos tendría que tener en cuenta estas tres cuestiones. Cuando yo planifico, tengo que tener en cuenta las características como objeto digital, como aplicación o recurso web tecnológico. Tengo que tener en cuenta la planificación o el diseño de actividades que tiene que realizar el estudiante sobre ese objeto digital y, lógicamente, tiene que, de algún modo, estructurar el conocimiento que es transmitido y que es representado dentro del mismo. Actualmente existe una variedad enorme de tipologías o tipos de objetos de aprendizaje digitales o de materiales didácticos que pueden encontrarse en la web, en online, ¿no? En la enseñanza online. Pues algunos objetos digitales adoptan formato de documento textual tradicional, de formato de libros electrónicos, e-books, de presentaciones multimedia, de mapas conceptuales, videoclips, líneas de tiempo, murales o pósters digitales. Adoptan formato de animaciones, de gráficos, de iconos, de diagramas, bueno, pósters online, de hipervídeo, de infografías. El listado es enorme, ¿no? Y podemos seguir de formato de pequeñas videolecciones o píldoras multimedia, objetos tridimensionales, mundos virtuales. Ven, el listado es enorme, ¿no? Y la tecnología, a medida que se desarrolla, nos permite a los educadores poder crear nuevos formatos de objetos o materiales didácticos online. Yo lo que sí quisiera destacarles es que cuando un profesional educativo aborda el diseño de un entorno virtual planificado, formalizado, debe asumir, digamos, un concepto que no está tan divulgado, que es el concepto de actividad o de e-actividad, entendido como una actividad que un alumno tiene que ejecutar, desarrollar, realizar en el marco de un entorno online. ¿Por qué el concepto de e-actividad? Miren, está muy vinculado lógicamente a lo que es enseñanza y aprendizaje en entornos virtuales y learning, y lógicamente, por un lado, hay un equilibrio entre quien diseña, enseña en un entorno digital y quien aprende en el mismo. Pero lo que genera realmente aprendizaje es la experiencia que el alumno tiene en ese entorno. Para que obtenga esa experiencia de aprendizaje, de algún modo hay que planificar, preparar situaciones o actividades que el alumno tiene que realizar. Al hacerlas, obtiene, digamos, esa experiencia. Por eso, frente a lo que tradicionalmente se ha hecho en los entornos e-learning o aulas virtuales, de estructurar y organizar ese aula a través de contenido como eje central, les estoy proponiendo que sea la tarea de aprendizaje, la e-actividad, quien sea, digamos, ese elemento clave, eje, a partir del cual organizar o estructurar todos los elementos de un entorno virtual. Y esto significa que uno tiene que pensar y planificar qué actividades y qué secuencia de las mismas llevarán a que se obtengan ciertos conocimientos. En torno a la e-actividad o actividad electrónica, como quieran denominarles, hay distintos tipos, ¿no? Y podemos hablar de actividades muy simples, que duran muy poco tiempo, microactividades, como puede ser un ejercicio simple individual, yo que sé, responder un text o completar un puzzle o un juego de palabras, etcétera, a lo que son macroactividades o actividades más largas en tiempo, en complejidad, como pudiera ser un proyecto de trabajo grupal a través de entornos online. Otros ejemplos, muchos ejemplos, podemos hacer un montón de ellos, es decir, que los alumnos desarrollen proyectos colaborativos mediante wikis o mediante escritura compartida online, que creen sus propios blogs o espacios públicos en la red, que redacten ensayos, que debatan en unos foros, que resuelvan problemas, que elaboren su propio portafolio o espacio personal, que creen una biblioteca digital. Bueno, las posibilidades y tipos de actividades, como les digo, oscilan desde la simple propuesta a una propuesta mucho más compleja. Lo que ocurre es que a la hora de planificar esas actividades, sean simples o sean complejas, ese docente o ese experto en educación responsable de la creación de un entorno de aprendizaje online debe tener, al menos, plantearse 4 cuestiones básicas. Una es
cuál es la competencia o competencias que quiero desarrollar en mis estudiantes y en particular objetivos de aprendizaje, qué quiero que adquieran, ¿no?, como aprendizajes. Hoy hablamos de competencias, en otros momentos hablábamos de dimensiones de aprendizaje u objetivos, ¿no? A la vez, tener en cuenta también y ser conscientes de que bajo cualquier tarea o propuesta de actividad hay que trabajar o desarrollar contenidos, conocimientos. ¿Cuáles son esos? Hacerlos explícita. También tenemos que pensar, a la hora de planificar una actividad electrónica o dentro de un entorno online, es cuál es la organización didáctica de esa actividad, es decir, qué tiempo exige para su cumplimentación, ¿va a ser individual o va a ser agrupada en pequeño grupo o gran grupo? ¿Cuáles son los espacios? ¿Cómo se va a evaluar? Es decir, tenemos que hacer una planificación organizativa didáctica de la misma. Y, lógicamente, todo esto es tecnología digital, por tanto, tenemos que también seleccionar y pensar cuáles son las herramientas, aplicaciones o recursos digitales que van a permitir a esos estudiantes cumplimentar adecuadamente la actividad electrónica. Hoy en día hablamos ya también de metodologías para trabajar la enseñanza y el aprendizaje en entornos online, ¿no? Metodologías que tienen nombres que ustedes pueden encontrar en la bibliografía fácilmente, desde las webs, el aprendizaje por proyectos, aprendizaje colaborativo, estudios de caso, los círculos de aprendizaje, el aprendizaje basado en problemas o el aprendizaje por tareas. Busquen información que encontrarán seguramente mucha bibliografía que les explica este tipo de metodologías, y cada una de esas metodologías es simplemente la configuración y organización de distintos tipos de actividades, ¿no? Yo, por resumir y por ir sintetizando ideas básicas. Miren, sea una metodología u otra, lo que uno tiene que tener claro a la hora de diseñar entornos de aprendizaje es que el alumno sea el creador de los conocimientos, no sea un mero receptor. Y esa forma de crear y construir los contenidos es siempre y cuando se le planteen a los estudiantes dentro del entorno actividades de aprendizaje. Y para eso hay que pedirles y solicitarles que genere, digamos, contenidos digitales en formatos y lenguajes distintos, que el alumno se exprese, cree esos contenidos mediante textos, a través de ensayos o participaciones en foros o tal, en blogs, en hipertextos, que construya también ese conocimiento, esos contenidos en formatos audiovisuales, en formato de imágenes, en infografías. Bueno, las posibilidades son muchas, como ya les cité antes. A la vez también tenemos que ser conscientes de que, además de que el alumno sea creador de contenidos en distintos formatos y lenguajes, haya mucha comunicación e interacción, y esto significa apoyar de que utilicemos los entornos online para que el aprendizaje no sea solo individual, sino también colaborativo. Como he citado y lo he dicho en otras ocasiones, nosotros como educadores de enseñanza a distancia online podemos utilizar y debiéramos entremezclar lo que son espacios más formalizados o aulas virtuales estructuradas tipo Moodle, pero abiertas y donde interacciones o se entremezclen con entornos abiertos de aplicaciones que hay en la web 2.0. No nos olvidemos de que la creación de un entorno online no es solo poner a disposición del estudiante materiales de estudio y actividades a realizar, sino que tiene que haber mucho feedback comunicativo, tiene que haber mucha actividad docente online, y esto significa tutorización y evaluación continua de lo que van produciendo, sea de forma comunicativa o en forma de trabajos o productos en red de los estudiantes. El profesor tiene que ser un comunicador y un tutor, digamos, online constante. Y tampoco nos olvidemos del debate que existe ahí sobre contenido abierto, contenido cerrado, o los derechos de uso de ese conocimiento. Somos educadores y, por tanto, creo y defiendo que el conocimiento tiene que estar, en la medida de lo posible, abierto. Son las famosas licencias copyleft, y este contenido, conocimiento que generemos nosotros como educadores, lo pongamos a disposición de otros compañeros y compañeras también docentes para que sea reutilizado, a la vez que yo también pueda reutilizar lo que producen otros educadores. En definitiva, y voy acabando ya, un entorno de aprendizaje online
tendría que estar caracterizado básicamente por estos tres grandes rasgos o dimensiones. Un estudiante, cuando entra en un entorno, como digo, formalizado, creado, planificado pedagógicamente, tiene que encontrarse básicamente qué tareas tiene que realizar, qué actividades, pero tiene que encontrarse también contenidos materiales de estudio que deben adoptar, como digo, formato multimedia, no solo textual o audiovisual, y sobre todo mucha comunicación e interacción entre los propios estudiantes a la hora de elaborar contenidos o tareas, pero también comunicación, interacción, tutorización definitiva entre cualquier estudiante y su profesor. Y nada más, muchas gracias.